You've got the music, tú tienes la música. Soraya Arnelas, buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel, buenas tardes. Pues encantada de estar contigo este ratito. Bueno, vamos a hablar un poquito de Soraya, porque siempre se habla, pues cuando estáis los artistas de promo, pues de la actualidad, de las cosas nuevas que estáis sacando. Pero en Featuring nos gusta recordar, ¿no? Repasar un poquito la historia de los artistas, de todo lo que han hecho y de ese currículum amplio. Esto te puede servir luego en esta entrevista como currículum en el caso de que lo necesites algún día. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por el principio porque, como hemos venido anunciando de ti, eres un artista 2000, porque fue la década en la que te conocimos, pero eres una artista muy conectada de una forma u otra a los años 80 y a los años 90 también, por diferentes cuestiones que vamos a contar a lo largo de la entrevista. Pero vamos a ir a tu infancia. Ahora que eres mamá, o desde que eres mamá de esa niña llamada Manuela, ¿te hace esto recordar más tu infancia o tu adolescencia? El recordar momentos tuyos de aquella época. Hombre, inevitablemente cuando tienes una niña te fijas mucho en la manera en la que se expresa, cómo se comporta, y luego tienes mucha gente alrededor tuya que también te recuerda que esa niña tiene cosas muy parecidas a ti, que hace cosas como tú, que se ríe como tú, que es maniática como tú. Y entonces es verdad que empiezas a recordar cosas a través de las actividades que también haces con ella. Sí, absolutamente. Estoy recordando cosas de cuando yo era pequeña, de las cosas que me gustaban. Y sobre todo, ya te digo, mi madre me recuerda muchas manías. Me dice, tú eras muy así, tú eras muy maniática, te gustaba, por ejemplo, apretarte mucho los zapatos, las coletas del pelo, y mi hija ya lo hace. Sí. Bueno, tengo entendido que no le has contado a tu hija todavía que eres cantante o a qué te dedicas. Lo he leído por ahí en alguna entrevista. Sí, sí. A ver, es complicado explicarle a una niña que cantar es una profesión, ¿no? En estos días. Y es una profesión, pero mi hija se piensa que trabajo en el Leroy Merlin. Sí, cuéntalo, yo lo he leído, es una anécdota que te ocurrió en cuarentena, ¿no? Sí, sí. A ver, justo nosotros nos hemos mudado hace, bueno, 6-7 meses a una casa y claro, nos hemos pasado muchos meses con las obras, yendo a buscar materiales, eligiendo materiales y cosas. Entonces ella se venía con nosotros todo el rato y como estábamos tanto tiempo allí, bueno, pensaba que yo trabajaba allí. Entonces, un día en el cole, cuando tuvo una actividad, ¿no? La profesora me comentó que o papá o mamá tenía que hacer un vídeo explicando a qué se dedicaba. Y entonces, bueno, pues ya en casa, en el estudio, me puse los cascos, me puse delante del... A ver, espérate que... Me puse delante del ordenador con un programa, intentando de alguna manera que ella entendiera. Luego me puse, por ejemplo, los trajes de fiesta, le enseñé vídeos de las promociones, de la gira, y es que es muy complicado. Una niña no termina no lo asimila. Para ella, por ejemplo, la profesión es médico, un bombero que va a apagar fuego, pero cantar, yo creo que ella todavía no lo tiene como muy claro. Bueno, pues ya se irá enterando con ese legado que vas dejando, ¿no? Como dices en la intro de la canción que le dedicas a ella. Y como era tu infancia, tú eras de esas artistas, hace poquito hablábamos con Marian Dacal, que decía que de pequeña cogía una raqueta y cantaba con ella como si fuera cantante. ¿Tú hacías algo así o...? Sí, por supuesto. Todas las cantantes hemos tenido un momento delante del espejo. Yo lo hacía con el peine o con el cepillo de peinarme el pelo o algo así. Sí. Aparte, yo lo tuve muy claro desde el principio, porque yo era de las que se ponía delante del espejo y no solamente cantaba, sino acompañaba con coreografía. O sea, sabía que lo mío era la música de baile. Eres porque completa. Eso de cantar solamente, no. Pero tú tenías ahí un dilema, ¿no? De joven entre ser actriz o ser cantante, ¿no? Aunque terminaste siendo azafata de vuelo. Actriz o cantante, ¿no? Sí, a ver, a mí me gustaba el arte, me gustaba todo lo que era lo creativo, lo de vestirse, arreglarse y de alguna manera conectar, ¿no? Con el público y sacar esa energía que yo llevaba adentro. Pero, como te digo, Miguel, yo tenía claro que lo mío no era solamente cantar, ¿eh? Era una mezcla de cantar con bailar. O sea,
algo de puesta en escena, algo de show, algo espectáculo. Y en esos momentos, cuando tú eras jovencita o adolescente, ¿qué música escuchabas? ¿Qué influencias musicales tenía Soraya? Bueno, pues sobre todo yo jugaba con los vinilos de mi padre, que tenía un montón de recopilatorios, el de Coca-Cola de aquella época, de finales de los 80, principios de los 90, ahora ya no se hacen. Y luego pues todo es el Caribe Mix, el blanco y negro, todas esas cosas donde había mucho de todo. A mí me encantaba escuchar de todo. Luego teníamos los típicos vinilos puristas, ¿no? Ya de, pues yo qué sé, Mike Oldfield, Diana Ross, Rod Stewart, cosas así como muy de tal. Pero a mí lo que me gustaba era la mezcla. Y recuerdo allí en el pueblo tenía unos amigos que querían ser DJs. Y entonces, claro, escuchaban pues todos esos recopilatorios y a mí me encantaba juntarme con ellos y investigar nuevos sonidos y ¡ay, esta! Y ahora viene esta. O sea, la mezcla de la música. Me gustaba la música de baile en general. Bueno, y tú hiciste tus pinitos en una radio que se llamaba Radio Frontera, ¿no? ¿Hiciste como locutora o cómo fue aquello? Bueno, yo era la que entrevistaba. A mí me daban una grabadora y yo iba por los diferentes negocios y comercios del pueblo y entonces entrevistaba y le preguntaba. Era un poco de, ¿cómo te diría? Como de publicidad encubierta. Yo llegaba y les hacía una entrevista, pero luego ellos me decían, pues mira, nosotros vendemos tal y vendemos cual, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, había un poquito de publicidad y así pues comentábamos un poco la venta de los productos en el pueblo. Y yo era pues Sorayita del Moral. Como Isma del Moral en la época, pues yo era Sorayita del Moral. ¿Pero te llamabas así de verdad o es un apodo que te has puesto? No, me llamaban así. ¿Ah, sí? Sí, me llamaban así, Sorayita del Moral, porque como era rubia, pues entonces iba con la grabadora, como hacía Isma del Moral en la época, que iba haciendo entrevistas por la calle, pues igual. Informal. Entonces era Sorayita del Moral. Bueno, y un buen día... Que de hecho me encontré alguna vez, Miguel, me encontré una vez con Isma del Moral y le conté la anécdota, esta historia y se me daba de risa. Alguna vez, hace poquito, publicaste una foto tuya llegando a Madrid con tu mochila, que era ese momento en el que tú buscabas ese cambio de ser, bueno, dedicarte al espectáculo, de ser actriz o ser cantante. ¿Y qué pasó a partir de entonces? ¿Fue ya el paso en cuanto te presentaste al casting de OT o cómo fue? No. Porque yo probé en Madrid y la verdad es que me fue bastante mal, es decir. Yo también, ¿eh? La cosa empezó mal. Yo esa foto justamente cuando llego con la mochila fue el día que mi madre y yo vinimos, nos encontramos con mi prima María Luisa ahí en la Plaza de España, en toda esa zona, y yo iba a hacer las pruebas de Cristina a ver cómo se llamaba la escuela esta. Rota. Una escuela de arte dramático. Cristina Rota, ¿no? Entonces me hacían la... Dime. Rota, Cristina Rota, efectivamente. Y llegué, hice las pruebas y no me cogieron. Entonces, imagínate, o sea, para mí, nada más llegar a la capital, yo venía a comerme el mundo y Madrid me dijo, chica, ¿dónde vas tan rápido? Te queda mucho por hacer. Y es verdad que fue un poco como que la vida me dio un poco tregua, me hizo experimentarme en muchas otras cosas antes de luego darme la oportunidad de Operación Triunfo. Tuve que comerme mucho polvo, pero bueno, la verdad es que también te puedo confesar, Miguel, que ahora no desempeñaría mi trabajo tan cómodamente o tan bien, ¿no? De una manera tan natural si yo no hubiera vivido todo lo que viví en Madrid. Claro. Sí. Es un aprendizaje importante. Bueno, llegaste a Operación Triunfo, eso supongo que personalmente te aportó un montón de cosas de aprendizaje, hasta llegar a publicar ese primer disco, Corazón de Fuego. Quique Santander creo que fue productor de los más destacados, ¿no? Concursantes de varias ediciones, era el que se encargaba de producir los discos. ¿Qué tal fue aquella primera experiencia, aquel primer disco? ¿Contaron mucho contigo? ¿Era un poco, tenías que adaptarte a la situación? ¿Cómo fue? Bueno, nada más salir de la academia, pues Quique rápidamente me ofreció el ser el productor de mi primer álbum. Yo estoy saliendo de la academia en el mes de octubre, creo que fue un 3 de octubre y en noviembre yo ya estaba en Miami grabando el álbum. O sea, tuve muy poco tiempo de elegir el repertorio, pero él lo tenía muy claro. Íbamos a hacer como un pequeño abanico de todo lo que yo podía hacer. Hice pop, hice dance, hice soul, hice un poco de todo en aquel álbum. Pero hubo una canción que despuntó y que fue la de Mi Mundo Sin Ti, que era de corte pop español, ¿no? Pero reivindicativo y
y de baile, un poco del punto ya de baile, ¿no? Y ahí fue un poco pues donde mi carrera comenzó, pero fue gracias a Quique. 29 semanas entre los discos más vendidos, estuvo 29 semanas, esto a día de hoy no se podría decir, yo creo que de nadie, disco de platino, creo que fue también. Y hablando de esa comparación entre antes y ahora, ¿cómo ves el panorama actual de la música? ¿Cómo ves la situación? Pues lo veo claro, fíjate, muy a pesar de lo que pueda la gente ver, yo al final me dedico... La música es un experimento social, ¿no? Los que nos subimos a los escenarios, los que estamos en contacto con el público, sabemos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando ahora mismo, yo lo tengo muy claro. Ahora mismo hay muy poca recepción de discos nuevos, de música nueva. Lo que la gente quiere ahora son remember. La gente quiere recordar mejores tiempos, quiere ir atrás y recordar aquellos tiempos después de lo que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia. La gente quiere ir a esos momentos en los que fueron felices, aquellas canciones que le ponían los pelos de punta, aquellas canciones que le marcaron un momento. Y eso es lo que está pasando en el... No es que quiera recomendar a mis compañeros que no saquen discos nuevos, es una recomendación, sí, pero cada uno que haga lo que quiera, pero yo ya lo tengo clarísimo. Lo que la gente quiere ahora es recordar mejores tiempos. Pero sí, hemos de decir que tú no te has unido a ese tirón que está pegando ahora con la música Remember, sino que tú ya tu segundo disco fue 80s, en 2006. Segundo y tercero, Miguel. Sí, y el Dolce Vita, la continuación, donde hiciste versiones del Self Control que estamos escuchando ahora, del Don't Go, del High Energy, del Because the Night, del Gonna Get Along Without You Now de Viola Wilde, del Semi an Angel, cantidad de canciones. Todas estas canciones las elegías tú, era un poco parte del equipo, eran canciones que te proponían, ¿cómo lo hacíais? Me dieron una lista de cientos y cientos de canciones y me dijeron, elige las que te gustan. Y la verdad es que me dieron mucha libertad. En aquel momento Ricardo Campoy y Narcís, junto con Quique Santander, que eran los presidentes de Vale Music, que fue mi primera discográfica, fueron ellos los que me dieron esta idea. Gracias a ellos, la verdad es que ahí es donde tuve yo mi primer contacto ya con la música electrónica, sobre todo la spaghetti, ¿no? Como se le llamaba, ¿no? La música italiana. El italo dance, sí, el spaghetti. El pop dance y... Sí, justamente. Y bueno, y la verdad es que me dio muchas alegrías. Hice unas giras increíbles, discos de oro. A día de hoy todavía tengo muchos conciertos privados, aparte de este paréntesis que hemos vivido del COVID, ¿no? Pero conciertos que me piden exclusivamente música de los 80. Tengo clientes internacionales, fuera de España, que me contratan solamente por cosas de... Yo, de hecho... Sí, de la música. He visto vídeos tuyos donde haces medley de canciones de los 80 en algunos conciertos, ¿no? Siempre rescato ese momento porque al final un concierto, por lo menos mis conciertos, a mí me gusta que en mis conciertos hayan padres, abuelos, niños, hijos, y entonces en el momento en el que salen estos Remember es como que se une todo el concierto, ¿no? Vas como por fases pero cuando llega el Remember es como que es unánime, ¿no? El abuelo con el padre, con el nieto y pasan cosas muy bonitas, sí. ¿Y qué versión de música de baile nunca harías? De esas que le has cogido mucha manía, que dices, esta, si me la proponen no la haría nunca esta canción, esta versión, porque la tengo escuchadísima y quemadísima. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy muy de retos. Vamos, yo te podría decir que incluso hasta la que más odiase le podríamos dar una vuelta. Seguro, porque a lo mejor, por ejemplo, yo el Words Don't Come Easy era una canción que inicialmente la veía como, no va un poco conmigo, pero cuando los hermanos Ten me propusieron hacerla, me dijeron, no te preocupes que le vamos a subir el beat, le vamos a hacer una producción mucho más actual, le dimos una vuelta. Entonces, ahora estoy trabajando con mi querido Julián Poker, que ha sido DJ, es productor, y bueno, es que trabajar con él es una caja de sorpresas, porque cada vez que le digo, quiero este tema, vamos a darle una vuelta, o sea, de repente hace magia. Por eso te digo que incluso las canciones más aburridas, creo que junto a él las puedo actualizar de una manera muy guay. Mira, escucha esto, Soraya.
Hola, ¿qué tal, Miguel? A ver. Muy buenas tardes. Soy Julián Poker. Te mando un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes de MDT Radio y sobre todo para la jefa, Soraya, que imagino que estará escuchando en este momento y pensando, ¿qué hace Poker ahí en la radio? Bueno, es que Miguel me ha saltado muy cariñosamente por Instagram y me ha pedido si puedo contar cómo es trabajar con Soraya. Soraya es la artista española menos española con la que yo he tenido la suerte de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Soraya es dura, es una persona exigente y muy trabajadora, por lo que ella quiere que todos estemos a su nivel de trabajo. Pero además, Soraya tiene algo fantástico, es que tiene muy claro en todo momento lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. No hay nada peor para un productor que el artista se sienta a tu lado y te diga, no tengo claro lo que quiero. Esto con Soraya nunca me ha pasado. Jefa, espero que sigamos trabajando juntos muchos años, que sigamos pasándolo igual de bien y que nos sigamos riendo. Por otro lado, Miguel me pide que te haga alguna pregunta y a mí se me ocurre hacerte confesar. ¿Cuál es ese track muy bacala de los 90 que tú y yo sabemos que cuando lo escuchas te vienes arriba, te desmelenas, te vuelves loco y te pones a bailar? Cuéntanoslo a todos. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos. A ver, ¿cuál es ese track? Julián Poker, que es... además, Julián Poker es un DJ que ha trabajado con la creme de la creme del sonido dance internacional, de todas partes. Pues vaya sorpresón, ¿eh? Vaya sorpresón me acabas de dar, porque es vergonzosillo, le da un poquito de vergüenza. Así es que le agradezco enormemente que me haya mandado este saludo. Y bueno, tengo que contestar. Bueno, hay una canción, la gente no lo sabe, pero es que yo fui muy bacala. Lo que pasa es que vivía en un pueblo, me pilló en el pueblo de Valencia de Alcántara, pero a mí la música de baile bacalaera me encantaba. A mí me gusta bailar de verdad. Y había una canción que se llamaba Knocking. Double Vision. Sí. Pues esa canción es mi favorita de toda la vida. Pienso hacer una versión, aunque va a ser muy complicada estar a la altura, porque es que ya de por sí ese tema es... Y para mí es mi favorita. O sea, ese tema, de hecho, es un poco cuando salimos de los conciertos y estoy con los músicos y con mis bailarines y ya nos venimos arriba, un poco como el himno. Pues desde aquí le mandamos un besito a Carol McCloskey, que es la voz de Knocking, que estará encantada de escuchar esta noticia tuya, Soraya, de que una de tus pretensiones es hacer una versión del Knocking, que no sé si lo sabes, que el Knocking fue la primera canción dance española que tuvo vídeo en MTV. ¡Wow! Sí. No lo sabía. Pues dice que esto me lo contó Carol, que estaban haciendo gira por Europa y unos chicos alemanes le propusieron producir un vídeo, hacer un vídeo. Hicieron un vídeo muy divertido, por cierto, y se emitió en MTV. Estuvo mucho tiempo en MTV. ¡Qué guay! Para mí este tema es referente, ¿eh? Es referente sobre todo de beat, ¿no? Del beat, porque... Yo cuanto más rápido, pasa que, bueno, no todo el mundo llega a entenderlo, pero vamos, que en directo, en mis conciertos, alguna vez la he hecho. Bueno, pues... Y no sabes cómo se pone la gente. Ya tenemos titular para la entrevista. Soraya, voy a hacer, o quiero hacer, ¿la vas a hacer o la quieres hacer? No, la voy a hacer. Una versión de Knocking. Muy bien, perfecto. Sí. Tú eres una mujer muy televisiva, ¿no? Yo creo que eres una de las cantantes más queridas y que te proponen más participar en programas, en eventos televisivos, en concursos. Incluso, de hecho, lo próximo que ya lo estás anunciando en tus redes es en Amazon Prime Video, es el Celebrity Bake Off, que es un poquito el tema de la repostería. ¿Cómo se te da a ti las cocinas? Bueno, a ver, no me queda otra porque en casa tengo una niña, en casa tengo a mi pareja, entonces siempre cae algún dulce, pero bueno, en Bake Off vamos a hacer repostería, alta repostería. Ajá. O sea que yo os invito a que no os lo perdáis cuando se emita, estamos en grabación, pero es increíble, es un momento creativo, las cocinas, la repostería es complicada, pero es muy creativa. Y la verdad es que aunque alguna vez he hecho alguna cosa en casa, pero todo muy básico. Aquí estamos hablando de otros temas. Bueno, y aparte de la televisión, también has hecho tus pinitos. Finalmente conseguiste ese sueño de ser actriz, ¿no? De una forma u otra. A ver, bueno, has hecho varios cortos. Un corto que se llama Triste soledad de un violinista. Has participado en un corto llamado On Fire, que esto sería un poco cuando te cantas Knocking, ¿no? Que te vienes arriba, que estás on fire. Y luego has hecho una peli que se llama La bola dorada. Además de participar en series, en Siete vidas y en otras series de televisión, ¿no?
Sí, me voy desquitando un poquito, es como me voy quitando ese pinchito. Pero bueno, también te digo que cada vez, o sea, yo ya no miro como para ser actriz, ¿no? Yo estoy cómoda con la música, me divierte, disfruto. Si me proponen algo que tiene que ver conmigo, un guión que va conmigo, pues me lo planteo, si tengo tiempo, obviamente, porque a veces las giras... Pero sí, me voy desquitando. Vamos a hablar de duetos, un montón de artistas. Venga. Bueno, algunos de los con los que has trabajado, además de muchos compañeros de OT, que has hecho duetos con un montón de ellos, con Juan Magán también, con Antonio Romero, con Jon Secada hace poquito, con Bombay, con el exitazo Lo Bueno, con Chenoa, que creo que era uno de esos duetos pendientes que teníais, ¿no? Ambas. Sí, y también pudimos hacerlo. ¿Y con quién te gustaría hacer, no sé, poniéndote el listón alto, un dueto así chulo? ¿Cuánto de alto, Miguel? Muy alto. Como un amor platónico. De esos que hombre, vamos a ver. Ven lejos. Hay una artista que obviamente, hombre, marcando las diferencias, pero a mí me gusta mucho, creo que tiene un estilo de música que también me representa a mí mucho y es Dua Lipa. Dua Lipa para mí es el desarrollo de mi proyecto, ¿no? Pero bien hecho, a gran escala y todo esto. Es esa cantante que hace videoclips que a mí me representan, que tiene letras que me gustan, que su estética me gustan los ritmos que hace. Sí, Dua Lipa sería. Bueno, de momento uno de los últimos duetos que has hecho ha sido el recuperar una versión de principios de 2000 conocidísima y que arrasó en todas las listas de éxitos, en todas las radios, que fue el tema de Lorca, Bésame en la boca, ¿no? Versión 2.21, ¿no? La habéis llamado. Sí. Bueno, pues tenemos por aquí. La verdad es que es mágico. Lorca es mágico. Yo me enamoro de este tema hace muchísimos años. Nosotros ya nos conocíamos, pero es verdad que la pandemia ha dado para mucho. Yo recuperé muchas canciones en esos largos días que no había nada que hacer. Me puse a escuchar música y de repente un día me saltó ese tema y yo dije, o sea, cómo me encanta ese tema. Y aprovechando que Lorca y yo ya nos seguíamos en redes y tal, pues se lo dejé caer, pero así de una manera muy natural. Que así también empezó mi idilio con Antoine Clamaran en la época, pues en el 2010, 2009, una cosa así, 2011, una cosa así. O sea que todo nace de una manera muy natural. Cuando dos artistas quieren trabajar, de verdad, se trabaja, sin discográficas ni nada. Entre ellos hablan, oye, vamos a hacer algo y con Lorca fue así. Se lo propuse y me dijo, venga, vámonos para la casa. Vamos a escuchar. Hola compañera, sabes que ya te considero como mi hermanita pequeña, pues tu hermano mayor Lorqui, al que la han pillado así como desprevenido y la verdad es que me sale del corazón, me sale de dentro. Qué decirte compañera, que en poco tiempo hemos tenido la oportunidad de compartir tantas cosas, tantas emociones, darte las gracias por el apoyo, ¿no? Por cantar conmigo, digamos, mi canción Talismán, que cumplió 20 años, decirte que te quiero mucho, que lo sabes, que esto ya va más allá de una relación artística, ¿no? Que es la de los compañeros y la de la amistad. Que te considero incombustible, una gran artista. Te admiro, te sigo, te seguiré y que espero hacer muchísimas cosas contigo, cariño. Felicidades por todo lo que has conseguido y por todo lo que te queda, que lo sepas. Que nada, cantamos juntitos otra vez y ojalá que sean muchas veces, cariño. Te quiero muchísimo, a ti y a toda la familia. Un besito, Sori. A Lorca se le ha olvidado la pregunta a Lorca, pero bueno, no, estamos contentos con este no pasa nada. Sí, lo voy a ver dentro de poco. Sí, me ha dicho que vais a cantar en el concierto. Ahora hablaremos de ese concierto que tenéis previsto. Bueno, hiciste también un dueto, antes de pasar al tema de Eurovisión, hiciste un dueto con Kay Ryan también, ¿no? Que es muy, muy artista 2000. Creo que hicisteis un change, ¿no? Ella cantó una canción contigo, luego cantaste una canción con ella para su disco. Sí. En el álbum Sin Eso Miedo. Es. Bueno, aquello salió de la discográfica, pero luego es verdad que se ha convertido en una amistad real. Hace muy poquito estuve con ella grabando una campaña para la Unión Europea del tema de agricultura. Nos cogieron a 4 cantantes europeos y que representamos a España. Bueno, yo en España en el Festival de Eurovisión y ella estuvo por Bélgica, Cascada fue por Alemania y la verdad que a lo largo de estos años pues seguimos siendo amigas.
a mí me encanta. Kate para mí también fue un referente y es un referente de la música electrónica europea. Ella, bueno, yo como ella también hemos hecho versiones y tenemos un perfil parecido, ¿no? Parecido. Y me gusta el estilo que lleva, me gusta su look también mucho y es una tía estupenda, o sea que... Bueno, Soraya, no sé si eres consciente de que has abierto una veda con tus declaraciones sobre Eurovisión, que otros artistas ya están hablando sobre ello. Tú venías a decir, bueno, o al menos yo eso entendí, que el equipo que lleva el tema de... Es algo que se han quejado siempre los fans de Eurovisión, que el equipo que lleva el tema Eurovisión se tiene que actualizar un poco, ¿no? Que está un poco estancado en el pasado, ¿no? Algo así venías a decir. Yo estas declaraciones las hice hace muchísimos años. Me da rabia que ahora tengan peso, cuando yo las hice hace muchísimos años. Pero bueno, el caso es que yo simplemente conté lo que me pasaba, y a mí lo que me pasaba en aquel momento es que el cabeza que yo llevaba, ¿no? El cabeza de equipo era una persona que realmente no aportaba nada al proyecto. Me duele tener que escuchar que esto está pasando todos los años, o que ahora, después de muchos años, mis compañeros están saliendo a hablar y contando la verdad finalmente, cuando a mí se me tachó siempre de loca por lo que yo contaba, ¿no? Me duele obviamente porque yo lo pasé mal y me duele saber que ellos lo han podido pasar mal. Pero a la misma vez también espero que esto se tome en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Para cosas futuras. Yo es verdad que ahora, a toro pasado, como se suele decir, para mí Eurovisión me aportó muchas grandes lecciones. Ha sido un capítulo muy importante dentro de mi carrera profesional. Estoy muy agradecida, nunca voy a renegar, todo lo contrario, soy súper fan. La semana que viene voy a estar ahí apoyando a Blas y viendo todo el festival. No volvería a ir, también te lo digo, pero me parece bien que mis compañeros hablen y cuenten lo que pasa, para tomar medidas, para que los que vayan en los años futuros, bueno, pues no pasen por lo mismo. Claro, Barei, por ejemplo, hace unos días se quejaba de que le pusieron muchas trabas en el tema de la puesta en escena, y Javi Soleil, hace tan solo unos días, del grupo de Nas, que les pidieron algo así como que saliesen desnudos al escenario. Madre mía. No sé, yo solamente hablo de lo que a mí me pasó y yo obviamente fácil no lo pasé. Pero como te digo, a toro pasado ya son cosas buenas solo. Me quedo con lo bueno. Vamos a 2010. Álbum Dreamer fue tu álbum más electrónico. Te reuniste de un compendio de DJs y productores de primer nivel. Wally López, Antoine Clamaran, del que hablábamos antes. Live Your Dreams, que fue ese bombazo que estuvo producido, si no me equivoco, por el equipo de David Guetta, ¿no? David Guetta. Y la canción la presentaste en el Ministry of Sound World Tour. Vamos, ahí es nada. Sí. Aparte, bueno, que el tema nos dio muchas alegrías porque fuimos número 1 en Francia, estuvimos sonando en Europa, en España nos colamos en todas las radios y hicimos una gira europea, pues la verdad es que muy guay. Fueron años muy bonitos, de mano de Antoine. Luego vinieron otros temas como Stick Shift y otros más, y bueno, el caso es que fue un periplo Antoine, Soraya, Antoine. Tuvimos la oportunidad de estar 2 años seguidos en uno de los mayores festivales de Francia, que se llama Starflow, acompañada, bueno, o sea, es que yo en ese festival no he sido más feliz. O sea, estaba Tayo Cruz, estaba Kylie Minogue, estuve con Kelly Rowland. Lo que te cuente poco, increíble lo que yo viví allí. Bueno, y en 2012 decides ir por tu cuenta, creas un sello propio llamado Valentía Records y presentas Universe in Me, y después también lanzaste el álbum Acústica. ¿Cómo fue esa experiencia con tu propio sello? Bien, la verdad es que actualmente sigo con este sello, con Valentía, estoy tranquila, yo mido mis tiempos, la cantidad de dinero que invierto, lo que entra, lo que sale. Estoy cómoda, yo soy mi propia jefa, tengo mi equipo, hay buen rollo, no tenemos que estar pidiendo permisos de cuándo sacar la música, cuándo no, es bonito porque trabajas de una manera a tu gusto y con comodidad y con tranquilidad, así me gusta. Yo me he dado cuenta que yo no soy buena para trabajar en multinacionales, a mí me gusta ser mi propia jefa y dirigir mi propio negocio, porque lo tengo claro, lo decía Julian Poker, yo es que tengo muy claro mi proyecto, entonces
prefiero no llevarme disgustos y tampoco crearlos. Como tampoco me gusta crearlos, pues prefiero ir un poco a mi aire. Está siendo muy cómodo. Ya llevo muchos años así, he ido y he vuelto con Majors y siempre me doy cuenta que no, que lo mío es estar independiente. Muy bien. Pero un momentito, Miguel, antes de que me preguntes, te voy a cargar, déjame que enchufe una cosa, un momento. Sí. Ya estoy. Luces y Sombras ha sido tu último disco en este pasado 2020, que todavía siguen sonando muchas de las canciones de ese álbum. Todos los discos, creo que has sido una de las pocas artistas, siempre te desmarcas un poco de otros artistas, porque sigues sacando los discos físicos. Bueno, yo soy la loca de los discos físicos. Creo que hay un pequeño sector coleccionista que le gusta el disco físico. Y bueno, tampoco es que haga grandes tiradas, ¿no? Yo hago tiradas en miles y conforme, como yo soy mi propia jefa, pues voy controlándolo. Entonces, conforme se van vendiendo, saco otra tirada. Luego, de vez en cuando, meto una edición especial e incluyo más contenido. Entonces, me da para jugar y a mí me gusta sorprender a mi público y a los que, obviamente, deciden comprar con dinero, ¿no? Ese álbum físico, ¿no? Que ya está tan devaluado, pero yo creo que hay un pequeño mercado, no muy grande. Ahora, por ejemplo, tengo un proyecto de vinilo y lo voy a hacer para finales de año. Esa pregunta te la iba a hacer, si vas a sacar un vinilo. Sí que sé que has sacado en uno de los últimos discos una edición en USB, ¿no? Sí, efectivamente. El último, el de Luces y Sombras, quise sacarlo en USB y iba acompañado para reducir también los efectos del plástico y acompañar un poco al movimiento mundial que estamos viviendo, ¿no? Y el USB no deja de ser un pequeño plástico, pero es reutilizable porque tiene memoria y puedes reutilizarlo, puedes meter más información, menos. Y a mí me cabían muchísimas más cosas que en un cacho de plástico así. Entonces ahí hemos metido las letras, los playbacks, que mucha gente me pedía playbacks para cantar ellos en casa, vídeos, reportajes especiales, ahí metimos de todo. Y entonces, bueno, pues sacamos ese USB un poco ahí, bueno, para sorprender, y ese USB venía dentro de una carátula reciclada en papel y que, bueno, con una pequeña lámina central que plantándola y echándole agua pues daba vida a una planta. Entonces con eso también de alguna manera reducíamos plásticos, pero también ayudábamos a la reforestación. Lo próximo de Soraya, tienes un montón de cosas nuevas. Antes hemos hablado de ese Bake Off Celebrity, hoy es 20 de mayo, eso significa que mañana 21 lanzas un nuevo tema con una artista que es esta mujer es de otro planeta. He estado viendo vídeos suyos, que ha sido ganadora de La Voz, de Got Talent en diferentes países, Botón de Oro en China, que es Cristina Ramos, ¿no? Efectivamente, pues sí, el día... Nada, ahí ya sacamos nuevos singles, nuevo videoclip, he tenido la suerte de poder cantar con ella, ya no es compañera, sí es compañera, pero es que ya es amiga, entonces ha sido un gustazo y mira que nos hemos contenido en el single, porque ella podía haber ido más arriba todavía, pero me refiero que hemos hecho algo divertido, hemos hecho una canción para el verano, buen rollo y lo vais a poder ver en el vídeo. Mira, escucha. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo me puedo imaginar que no podrás estar sino bien acompañado, muy bien acompañado de esta invitada de excepción que tienes ahora mismo, que es Soraya Arnerlas. Mi queridísima Soraya, le mando un abrazo muy grande, espero que te estén tratando bien, segurísimo que sí. Bueno, aquí estoy recordando momentos maravillosos que vivimos durante la grabación del videoclip de mi nuevo single, La Isla Fantástica, y la verdad que fue súper bonito el hecho de tener esos recuerdos para toda la vida, esos momentos en los que, por ejemplo, yo sé que Soraya es una gran amante de la naturaleza, del campo, de los árboles. Estábamos nosotras en un valle, de repente nos encontramos un valle todo verde, idílico, súper bucólico, con un montón de árboles, mogollón de ovejas, y ella y yo, como Heidi y Pedro, ella evidentemente Heidi, yo Pedro, pues entre tanta oveja y maravillados de esa compañía y de todo lo que estábamos viviendo, que era tan bonito. Pues nada, te mando un abrazo muy grande, un beso, y te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué es lo que más te ha gustado de lo que te hemos enseñado de Gran Canaria? Un beso muy grande, guapa. Chao, chicos, hasta luego. A ver, cuéntanos. ¡Wow! Mi niña.
La verdad es que ha sido una experiencia increíble porque nos fuimos hasta Gran Canaria, la tierra de Cristina, a grabar. Y es verdad que yo he estado muchas veces, incluso cuando era azafata de vuelo, pero Cristina me enseñó esa parte que yo desconocía de Gran Canaria, que es la zona más alta, ¿no? La zona ya de la sierra, la zona de las montañas, y me encantó su pueblo. Me encantó su pueblo, me encantó toda la zona de, pues eso, porque yo soy de pueblo, entonces todo lo que es montaña, árboles y naturaleza me encanta. Y fui muy feliz grabando con ella ese videoclip, donde íbamos las dos en un descapotable. Imagínate, fue como súper idílico, comí súper rico, vamos, ejerció de anfitriona increíble, Cristina, o sea que la tengo que dar muchas gracias porque gracias a ella redescubrí Gran Canaria, su tierra. Bueno, y tú ahora nos estás haciendo descubrir Extremadura, ¿no? Con unos reportajes y una serie de trabajos que estás haciendo estos días. 11 de junio tenemos concierto de Soraya, que creo que era el día 10, se aplazó al 11 de junio finalmente. Cuéntanos en qué se basa ese concierto y qué es lo que está por llegar, esas novedades de Soraya que tenemos próximamente. Bueno, pues voy a anunciar más fechas, voy a ir anunciando más fechas porque se han cerrado más conciertos para este verano. Afortunadamente parece que poco a poco se va abriendo un poquito la mano, ¿no? Para el tema de las contrataciones y el tema de los conciertos y anunciaré más. Pero el día 11, bueno, tengo que decir que ya están agotadas las entradas en Madrid. Estaré en el Palacio de Cibeles y bueno, se va a venir Lorca a cantar, pero en ese concierto vamos a hacer lo mejor de lo mejor. Vamos a cantar esos nuevos temas producidos por Julian Poker que todavía no forman parte de ningún álbum, pero que ya están disponibles en las plataformas y que van a formar parte de un vinilo que saldrá a final de año, versiones de los años 90, pero pasadas a los 80, o sea, todo un experimento muy increíble. Y bueno, y por supuesto me voy a desquitar porque el año pasado salió Luces y Sombras y no pude apenas llevarlo al escenario. Así que vamos a hacer un repaso muy interesante, pero sobre todo la gente que viene va a haber sorpresa, van a tener un regalito especial para ellos, firmado, y aparte, pues como te digo, un repertorio muy chulo. Sigues con tu marca Chochete, que también ha traído su polémica. Y bueno, ¿y qué es lo próximo? Aparte de este concierto, hay los nuevos temas, tenemos fecha, esos nuevos retro hits, ¿cuándo van a aparecer? Sí. Bueno, pues ahora como en mayo salía el de Cristina, pues en junio, el 19 de junio, cada 19 de cada mes, si no hay contratiempos, saldrá hasta finales de año un nuevo retro hit. Uh-huh. O sea que en junio volveremos a sacar single, julio nuevo single y así hasta diciembre que salga el vinilo. Nuevos conciertos, por supuesto, retransmisión de Bake Off cuando tenga que ser, que todavía no sabemos cuándo va a ser. Y bueno, y algunas sorpresitas más porque va a haber alguna sorpresita más. Antes de marcharte, Soraya, cuéntanos tus redes para saber esas sorpresas y esas novedades. ¿Dónde te puede seguir la gente? Bueno, pues sobre todo mucha actividad, mucha todos los días en Instagram, Soraya82, ese es mi Instagram oficial. Y luego, bueno, Soraya Arnelas, mi nombre y mi apellido, en el resto de plataformas del que me voy haciendo eco, pero sobre todo en Instagram, Soraya82, os invito porque ahí es donde yo subo mi día a día y donde le doy caña a las redes. Muchísimas gracias, Soraya, por haber estado con nosotros. Un besito muy fuerte, que te vaya todo muy bien, que ya vemos que te va fantástico, que sigues manteniéndote y además con mucho éxito, que eso es lo importante en estas fechas musicales que corren. Y nada, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel, por este repaso, por este ratito. Gracias de corazón por amar la música y bueno, como hacemos el resto, pero se agradece que estéis ahí siendo el altavoz de nuestras canciones. Gracias a los oyentes y que nos vemos este verano seguro en algún concierto, que estamos deseando verlos ya. Y tocaros un poquito, aunque sea. A ver si es verdad y después de verano vuelve todo un poquito a una normalidad ya más normal. Un besito fuerte, Soraya, gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.